Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta clase de hoy vamos a profundizar un poco acerca de el capitalismo versus socialismo, ¿no? En anteriores oportunidades, pues, nosotros vimos el tema de la revolución industrial y en esta, pues, miramos una serie de acontecimientos, ¿no? Que surgieron y una de las consecuencias que surgió de la revolución industrial, pues, obviamente, fue el capitalismo, que es lo que vamos a trabajar hoy. El capitalismo versus socialismo. Cuando hablamos pues de capitalismo, ¿no? Eh, Obviamente surge como un modelo económico durante la revolución industrial. Recordemos un poquitico para hacer un recorderis, ¿no? La revolución industrial, ustedes saben que cambió las formas de vida de la sociedad, ¿no? Es decir, de la manufactura, obviamente del campo, pues obviamente entra la tecnificación, entra el avance, se impone el nuevo orden mundial y pues allí mismo también se evidencia algo muy importante que es eh, la mayor o la alta concentración o acumulación de la riqueza, que fue uno de los factores desencadenantes en que surgieran diferentes movimientos obreros. Es decir, surgió el ludismo, el cartismo, el sindicalismo, pues porque obviamente pues estos burgueses, ¿no? Que parece paradójico, pero quienes empezaron a llevar a cabo las ideas de la ilustración, las ideas del cambio, de la fraternidad, la hermandad, pues obviamente los burgueses acá aparecen siendo los dueños y señores de la economía cuando se origina este cambio de pensamiento que se dio dentro de la revolución industrial. Y allí, pues, en la revolución industrial también nosotros analizamos algunos aspectos, ¿no? Las fases de la revolución industrial, cuando surgió la máquina de vapor, cuando surgió este, las fábricas, cuando surgió la metalurgia y cuando surgió también el oro negro, que es el petróleo. Allí, pues, se impone el nuevo orden mundial cuando surge el petróleo, asimismo el carbón, bueno, entre otras cosas que hoy, hasta el sol de hoy, pues nosotros seguimos viendo, ¿ya? Pero más que todo nos enfrascamos en las consecuencias de la revolución industrial. Y una de las consecuencias que fue, pues obviamente, los movimientos del sindicalismo, etcétera, pero también el surgimiento de un nuevo modelo económico que es el que actualmente está catapultando alrededor del mundo, que es el capitalismo. Y el capitalismo, pues obviamente surge otro modelo que es la antítesis del capitalismo, que es el socialismo. Entonces, cuando nosotros vayamos a entrar ahora en detalle lo del capitalismo, vamos a analizar pues ciertos aspectos importantes, pero primero vamos a mirar los antecedentes, ¿no? Eh, en la Revolución Industrial se dio pues la División Internacional del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues debido a la alta explotación que se daba a las personas que se desplazaban del campo a la ciudad y que la ciudad pues no le ofrecía oportunidades, puesto que las máquinas desplazan al hombre, entonces esto produjo una gran, digamos, aumentó la pobreza secuencialmente y esto derivó pues que se diera una explotación del hombre para el hombre, como le decía Thomas Hobbes, ¿ya? Una explotación del hombre para el hombre, es decir, excesivas horas laborales y pues obviamente remuneraciones paupérrimas, remuneraciones muy exiguas, es decir, muy pero muy pobres, que no le alcanzaba para satisfacer sus necesidades básicas del ser humano. Entonces empieza a instaurarse en la División Internacional del Trabajo, es decir, el, el burgués y el proletariado. Es decir, el burgués, el capitalista, la persona que tiene el dinero, que tiene maquinaria, que pone en función, ¿sí? En la economía y que los trabajadores, los proletarios, ¿no? Devengan un salario. Entonces ahí se dio una sobreexplotación. Ahí es donde aparece pues Carlos Marx, Friedrich Engels, a decir pues que los excesos, las excesivas horas o jornadas laborales, pues obviamente dan como tal una explotación del hombre. Entonces Carlos Marx empieza a escribir un libro que es El Capital, el manifiesto del Partido Comunista. Bueno,
En fin, aparecen esas tesis ideológicas que sirvieron para desvirtuar el capitalismo. Y entonces aparece el socialismo. ¿Sí? Entonces, allí en el socialismo lo que se buscara es que, hombre, se instaure la dictadura del proletariado. No tiene que haber, obviamente, un, una persona que esté subordinando al resto, sino que todos estemos en igualdad de condiciones, igualdad para todos. Entonces, esas tesis del socialismo se fueron vendiendo y se fueron nutriendo con los diferentes movimientos, es decir, los movimientos obreros, y estos pues fueron haciendo pues revoluciones, ¿no? Porque se da una conflictividad social ya en la época. Y una de las conflictividad social que se dio fue pues, que aparece el ludismo, aparece el cartismo, aparece el sindicalismo y entre otros más. Bien, para entrar ya en detalle, pues ahora sí, vamos a analizar pues estos dos modelos, ¿no? Estos dos modelos que hasta el sol de hoy, países ampliamente capitalistas, países también desarrollados que son socialistas, entonces vamos a mirar cuáles son esas diferencias, ¿no? Ya la habíamos trabajado en algunas clases, pero no profundizamos, entonces vamos a profundizar allí. Primero hablemos del capitalismo. Entonces miren la imagen que está allí, pues cómo eh, la persona o el burgués, cómo se enriquece, ¿no? Pues obviamente de la mano o la fuerza de trabajo que vende la persona, el proletario. ¿Ya? Esto es capitalismo, como que aplasto a la persona, tú eres mi subordinado, tú te pago, yo te doy esto. Bueno, en fin, ahí podemos analizarlo. Primero, ¿qué es el capitalismo? Sí, un sistema económico, claro, social y político que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y permite a los capitalistas adueñarse del excedente producido por los trabajadores. Pues cuando se habla del capitalismo, una de las características principales que tiene el capitalismo es esa, ¿no? Que aparece la propiedad privada. Antes pues todo era muy estatizado. Si nosotros miramos un recuento anteriormente que era el sistema feudal, ¿no? El rey, el vasallo y el siervo, ¿no? Esa relación que había allí, pues acá cambia, ¿no? Acá es el burgués capitalista y el proletario. Pues ahí, pues obviamente el proletario tiene que vender su fuerza de trabajo, pues para que ésta se pague a través de una remuneración, un contrato. Antecedentes, bueno, ¿qué antecedentes tiene el capitalismo? Pues obviamente como surge como consecuencia de la revolución industrial, eh, allí el primer antecedente vamos a mirar descubrimientos geográficos que permitieran el ensanchamiento del comercio, ayudando a la formación del mercado mundial. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que el capitalismo ya una vez, por ejemplo, en este caso vamos a poner a Inglaterra, que fue uno de los principales, empiezan a buscar otros espacios geográficos para apoderarse de sus recursos, materias primas, y para que se vaya incursionando en el mercado mundial. Es decir, el que mayor tiene materias primas o mayor tiene empresas en los diferentes lugares, pues es el que generalmente el país que domina el mercado mundial. En este caso, en ese entonces fue Inglaterra. Empieza ahí, empieza pues a replicar en otros países, Bélgica, Francia, entre otros, que más adelante, después de eso, pues que se genera el imperialismo y se genera después ya en el siglo XX la Primera Guerra Mundial por el control territorial, cuando se amplían los mercados y adoptan estrategias geopolíticas, ¿ya? Pero eso más adelante, pues, lo verán ustedes en noveno. Bueno, otro elemento importante es la transición del feudalismo al capitalismo. Lo constituyen las revoluciones burguesas. Bueno, como ya les comenté ahorita anteriormente, pues, esto es lo que normalmente, pues, en ese sistema feudal, pues, ¿no? El rey, el dueño que, que, que se apoderaba de todo, digamos, la economía, tenía control sobre todo, etcétera, pues acá pues son los burgueses, son los dueños, amos y señores del statu quo, ¿ya? Y hay una fase histórica del capitalismo. Bueno, allí pues miramos cuál es la fase, hay una fase que según la historiografía, ¿no? Está la premonopolística o de libre competencia. ¿Qué quiere decir eso, hombre? Que cada persona pues tiene acceso a montar su propia negocio, empresa, etcétera. No necesita al Estado,
Digamos, estas tesis pues la vende mucho un economista de la época, ¿no? Que fue Adam Smith. Adam Smith fue un economista que manejaba en ese entonces se manejaba un liberalismo clásico, ¿no? El laissez-faire, dejar hacer, dejar trabajar. Fueron las tesis que fue vendiendo Adam Smith y por allá hay otro, ¿no? Hay otros economistas más de la época que la libre competencia pues genera pues mayor efectividad en el mercado. Y el otro es la imperialista o monopolística. Bueno, primero entendamos qué es monopolio. Monopolio es cuando se concentran, hay una concentración de la economía por unos pocos, ¿ya? Para llevándolo al plano actual, para que entiendan, digamos, pueden el monopolio en Barranquilla en economía, los Char, los Herley, ¿sí? Los Santo Domingo, los Ardilalula aquí en Colombia, bueno, en fin, son personas pues, que tienen un gran monopolio, ¿no? Pero llevando la calle al plano donde dice imperialistas, pues son las potencias. Las potencias son las que tienen altamente la concentración de los monopolios, es decir, son los que más exportan, un ejemplo, petróleo, son los que más exportan gas natural, son los que más exportan carbón, son los que más exportan, bueno, en fin, son las personas pues, que tienen mayores riquezas y concentración de la riqueza en los diferentes países o latitudes del planeta. ¿Ya? Y a raíz de eso el capitalismo, pues obviamente como esto genera mucha desigualdad, porque es que se concentra la riqueza en unos pocos, entonces genera mucha desigualdad, genera mucha conflictividad social en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa allí? Surge una tesis que plantea Carlos Marx, ¿no? En su libro El Capital. Es decir, que el capitalista en su afán de obtener la ganancia, que él lo llama la plusvalía, entonces allí pues empieza a imperar, digamos, una subordinación, ¿ya? Una subordinación, es decir, los grandes empresarios, perdón, burgueses de la época empiezan a apoderarse de todo y para todo, ¿ya? Y obviamente surge la tesis del socialismo, ¿no? El socialismo que, pues, obviamente lo vamos a analizar, es un sistema económico en el cual, pues, el Estado es dueño y casi todo de las compañías, ¿no? De la sociedad, llámese país, pueblo, isla, etcétera, con el fin de que de buscar la igualdad social. Ni más ni menos que el socialismo en la dictadura del proletariado. Es decir, acá mandan los grandes capitalistas, las grandes corporaciones, pues acá manda el pueblo, las personas. Pero ahí vamos a mirar algo, pues que hay un disfraz, digamos que no está bien, por decirlo así, concubinado, no está bien hecho, porque ahí se cometen grandes cosas, que ahorita lo vamos a detallar. Una de las características del socialismo es la repartición equitativa de riqueza. Cuando hablamos de riqueza es pues que todos tengan acceso. Que digamos acá, el que tenga 200 kilos no compita, que eso se da en el capitalismo, no compita con el que tenga 50 sin árbitro. Pues acá lo que busca es, tenemos que tener un equilibrio en el sistema, en el socialismo. Que no existan las clases sociales. Es decir, clase alta, media, baja, o en este caso, la burguesía, y que no exista proletariado, sino todos. Los bienes y servicios son provistos según la necesidad y no para la venta. Sí, es decir, dar a las personas, por ejemplo, lo básico, que, que es o sea, lo que más las personas pueden tener, ¿no? No caer en excesos, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, pues, desconoce el socialismo un sistema sin mercados. Bueno, esos fueron el principio, las bases del socialismo que ahorita vamos a hacer un análisis sobre ello. Y no hay propiedad privada, todo es de todos. Eso es en el socialismo. Todo es de todos. ¿Cuáles son las desventajas del socialismo? Pues la alta burocratización continua y excesiva. ¿Eso qué quiere decir? Para que entiendan más o menos la burocratización. Es cuando todo se estatiza, cuando el Estado interviene en todo, maneja la economía, todo, y no incluye al sector privado. Entonces, cuando hay muchas estatización, burocratización, se ha demostrado en la historia que el socialismo, la alta burocratización ha hecho que muchas empresas públicas se conviertan en ineficientes porque no hay exigencia, porque
no hay innovación, porque entran en zonas de confort que en el tercer aspecto de desventaja, ya lo está mencionando, y hace que se produzca un estancamiento, como vemos allí, como escasez de bienes. Un ejemplo es Venezuela, aunque Venezuela hay escasez porque, bueno, por el mal manejo, ahora no voy a profundizar en eso, pero un ejemplo Venezuela, un estancamiento. Y la otra desventaja, ¿cuál es? Ahí miremos la diapositiva, ¿no? Dice la participación ideológica y la libertad política. Dice, pues obviamente cuando hablamos de ideológica o libertad política, pues estamos haciendo referencia en que como en la dictadura del proletariado se impone un solo partido, nadie puede opinar muchas veces, todo es tan estricto a veces que pues obviamente toca esa parte muy susceptible de las personas. Y lo paradójico es que cuando empezaron a realizarse las ideas socialistas, empezando por ejemplo, los escritores, los artistas, cantantes, etcétera, que gozaban de toda esa, aprobación de esta ideología socialista, después más adelante se dieron cuenta, empiezan, digamos, a rechazarla porque los excesos a veces y porque golpea algo que es muy importante el socialismo, que es la libertad. A veces no tienen las personas libertad. Sí hay, pero en algunas cosas pues no. Entonces eso toca fuertemente con el corazón de las personas, ¿ya? Y igual pues la libertad es un derecho fundamental que goza todas las personas, es un derecho fundamental, es inherente al ser humano desde que nace, pues la persona goza de libertad, ¿ya? En ese sentido. Y el otro, pues la zona de confort, como le estaba diciendo, que es lo que genera, pues, digamos, a veces desequilibrios económicos, eh, tampoco, pues, generan innovación. Bueno, queda en una zona de confort. Es cuando decimos, hombre, esta persona está en una zona de confort, no sale de ahí, no innova, no es estratégica. Entonces suele pasar muchas veces en la economía socialista. Entonces, ¿qué es lo que se busca hoy día? Y eso fue en la guía que yo les monté en la plataforma, ¿no? Cuando aparecemos allí, economía socialista, capitalista, y al lado en la última tercera columna decía economía mixtas. Hombre, es mayor propiedad del Estado. Hay un economista, ¿no? Ya él murió hace mucho tiempo, es John Maynard Keynes. Él dice que el Estado es el principal que restaura todos los desequilibrios económicos. Es decir, que el Estado es el que planifica, regula la economía, pero ojo, sin caer en exceso. ¿Por qué? Porque tiene que aprovechar el ingenio del sector, ¿qué? Del sector privado. Entonces, hoy día en una economía mixta se necesita principios, obviamente, del capitalismo, también principios del socialismo, pero con un Estado fuerte, con un Estado que no sea tan exceso en su regulación, sino que de participación cabida por un Estado fuerte, se necesita, no corrupto, ¿ya? Y allí aprovechar pues el ingenio del sector privado. ¿Qué otra cosa se busca también? Ustedes saben que la economía hay ciclos económicos, ¿no? Hay crisis ahora, se resuelve la crisis. ¿Y quién termina resolviendo la crisis? Muchas veces, en ese caso, es el Estado, ¿ya? Porque el Estado es el principal, el restaurador de los desequilibrios económicos. Es más, el Estado juega un papel contracíclico de la economía. Es decir, que en momentos de crisis tiene que aumentar, es decir, salir de ella a través de sus políticas fiscales y cuando hay momentos de auge restringir, porque el Estado no puede siempre estar gastando, porque entre más gaste genera más deuda pública y genera también déficit público y deuda pública y déficit público se tiene que cubrir con deuda pública a través de préstamos internacionales. Entonces la idea no es, voy a poner un ejemplo más que entiendan de pronto porque estoy hablando mucho más técnico aquí en economía es en su casa. Si tu papá gana tanto un salario y resulta de que ese salario paga más de lo que gasta más de lo que recibe, pues obviamente va generando deuda y tiene que prestarle al banco, tiene que prestarle al otro banco. Entonces allí pues hay un desbalance financiero. Es lo mismo el Estado. El Estado no puede, digamos, gastar mucho, solamente gaste cuando esto se vea para efectos de inversión, ¿ya? Es decir, el Estado se está endeudando, pero para invertir, bueno, es bueno porque en el tiempo, trayéndolo a valor presente, es mucho más viable
porque va a generar mayor productividad, el Estado hizo más empresas, entonces se deudó para hacer más carreteras, más hospitales, más empresas. Pues, eso es importante. Endeudarse para invertir. Entonces aquí en una economía mixta, ¿qué característica hay? Que los gobiernos intervengan en el mercado como vigilantes. Hay un economista muy importante en las épocas pasadas que eh, hoy día el Partido Republicano de Estados Unidos se basa mucho en sus principios, ¿no? Que es Friedrich von Hayek, y también hay otro también él ya murió en 2004, que fue Milton Friedman. Ellos son muy neoliberales. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que aquí les voy a compartir los postulados, digamos, de lo que establece, que hay un estado mínimo. ¿Qué significa un estado mínimo? Que no intervenga en la economía. Eso dicen los capitalistas, ¿no? Los neoliberales. Un mercado regulado. Entonces, ¿qué pasó? Ahí viene una frase de Keynes. Es que si el mercado, no hay regulación del mercado, entonces en el largo plazo todos estamos muertos. Porque te puedes imaginar en un país donde no haya regulación del mercado, es decir, que los mercados funcionan por sí mismos. Entonces, el que tiene 200 kilos eh, vende más que el que tenga 50 kilos o va a competir con el que tenga 50 kilos. 200 kilos compite con el de 50 kilos sin que haya un árbitro, entonces obviamente se va a generar muchas fluctuaciones. O por ejemplo, una persona que presta el 30% y acá presta el 50% y no haya regulación sobre eso. Entonces siempre se necesita el Estado para regular, para que no surjan arbitrariedades en la economía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues tiene que haber un Estado regulador, pero ojo, no en exceso, que dé oportunidades. Y en este caso, una economía mixta se busca eso. La aparición de leyes, como le estaba comentando, y también que el Estado, pues, logre eh, ayudar en la economía, ¿no? A través de los instrumentos del Estado, que son las políticas fiscales. Todos pagamos impuestos. Yo tengo este suéter aquí, yo tengo este televisor acá. ¿Me van a observar? Bueno, cuando usted compra eso, pues ahí tiene que pagar IVA. Entonces, todo eso, todo ese dinero recaudado a través de los impuestos, ¿para qué? Para el gobierno, para pagar funcionarios públicos, para pagar profesores del sector público, para pagar médicos, bueno, para hacer gastos, carreteras, que también se hacen a través de los impuestos que recogen por peajes. Bueno, el Estado necesita impuestos. ¿Para qué? Para manejar la política económica. ¿Me hago entender? Entonces, en ese sentido, lo que se busca es que el Estado, pues, si tiene ese instrumento que es la política fiscal, logre endeudarse, si se va a endeudar, pero para invertir y para manejar o tener un control de la economía. Que se busque una economía mixta sin caer en tanto en socialismo como capitalismo en exceso. Es que el Estado no sea un Estado fuerte y no corrupto, ¿ya? Y así saldríamos pues del subdesarrollo, ¿no? Y lo que quiero que se produce en la economía mixta, pues obviamente bienes y servicios, la ley de la oferta y la demanda. Entre mayor oferta, pues debe ser equilibrado a través de la demanda, a través del punto de equilibrio. Tiene que haber un punto de equilibrio entre la cantidad demandada como la cantidad ofertada, porque hay una sobreoferta a veces, hay mucha oferta pero poca demanda. Entonces, es lo que llamamos nosotros a veces, o hay poca demanda y, digamos, hay mucha demanda y poca oferta. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre un equilibrio entre lo que se oferte con lo que se demande. Y eso también, pues, se habla mucho, es la inflación, ¿no? Principalmente la inflación, que es la que este, es el alza desmedida de los precios, pero sin que haya capacidad de compra. La inflación y está la deflación. Lo contrario a la inflación es la deflación. Si los precios bajan y bajan por debajo de los costos de producción, entonces las empresas corren un riesgo de perder en quiebra, ¿no? Entonces resulta de que se bajan los precios, pero no hay quien compre. Entonces, todas dos son perjudiciales, por eso siempre tiene que estar un punto de equilibrio. Y el Estado es el que pues debe regular ello para que se minimicen los riesgos y no se conviertan o se traduzcan en crisis. El Estado interviene en ocasiones. Y en una economía mixta, las empresas públicas como las privadas necesitan invertir para crecer y deben acumular recursos e invertir. Eso es muy importante. ¿Ya? Mire que están dando
cabida a las empresas públicas, que si hay empresas públicas eficientes, que entren a competir, y está pues obviamente las privadas, el sector privado también muy importante en la economía, en este sentido. Entonces ahí pues miramos la fijación del salario mínimo, prestaciones sociales, etcétera, y otra protección del medio ambiente. Por eso es que hoy día se habla de que las prácticas ambientales han cambiado, perdón, las prácticas económicas hoy día han cambiado para mitigar el impacto ambiental. Pues obviamente no tanta extractivismo como sucede, sino cómo ir buscando otras maneras, otras formas de llevar a cabo una economía más amigable con el planeta. Esa parte pues es muy importante en ese sentido. Y el otro pues suministrar los bienes, retribuir la renta. ¿Qué es distribuir la renta? Pues obviamente ahí están a través de las familias, ayuda, subsidio. El subsidio no es malo, eso es mentira y que no, porque vas a controlar a la gente pobre, no, no. El subsidio es una forma de distribución de riqueza. ¿A quién se le llama subsidio muchas veces? A la gente rica. Y son los que hablan entonces cuando un candidato va a hablar de que se le va a dar un subsidio a la persona tercera, entonces es populista. Entonces definan qué es populismo, porque para la derecha, es decir, para las grandes corporaciones o las grandes élites capitalistas, entonces es populista la persona que diga que va a ofrecer un subsidio. Si un subsidio es una forma de distribución de riqueza. Obviamente que, pues, que no todo puede ser subsidiado, valga la redundancia, ¿no? Pero sí hay cosas muy trascendentales que, pues, que hay que subsidiar, ¿ya? Redistribución de la renta. Entonces aquí vamos a ver las pensiones, como le estaba comentando. Subvenciones, ¿qué son? Es cuando abaratan algo. Digamos, el gobierno, pues, a través de estrategias o programas, permiten de que los costos o el nivel de precio en el mercado baje un poquito para ayudar a las familias, etcétera. Eso se llama subvenciones, abaratar algo. Abaratarlo es bajar, disminuir el precio. ¿Ya? Y suavizar la estabilidad, la inestabilidad cíclica. Siempre va a haber problemas económicos, que este año no hubo cosechas de papa porque entonces el fenómeno del niño afectó a los papicultores. Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues toma medidas, ¿no? Mira que se le bajen los insumos que necesitan para la producción de papa. Entonces, pues esto les beneficia posteriormente a los papicultores. O sea, el Estado siempre tiene que intervenir. El otro subiendo, bajando los tipos de interés. ¿Qué es subiendo, bajando los tipos de interés? Pues obviamente cuando, te voy a poner un ejemplo más elemental. Si tú tienes que invertir en una ciudad, quieres montar una empresa, muchas veces, ¿dónde está el grueso económico de los tipos de interés? O lo que le llamamos nosotros, tienen que pagar mucho impuesto. Son en las micro y medianas empresas porque tienen riesgo, ¿no? El Estado le cobra mucho más impuestos allí. ¿Qué tiene que hacer, hombre? Tratar de suavizar los impuestos. ¿Para qué? Para que estas personas pues, puedan crecer mucho más, estas empresas. A veces, muchas veces los altos tipos de interés, no solamente para la parte de la inversión, sino también para las exportaciones, hacen pues que muchas empresas se estanquen, queden estancadas allí, pues el Estado es el que tiene que dilucidar y buscar salidas para que puedan mejorar. El otro es aumentando o disminuyendo obras públicas. Pues sí, cuando el Estado está en un crecimiento económico, pues con ese dinero pues puede ser mejores carreteras, mejores hospitales, etcétera, para que mejore eh, la mayor comunicación y el transporte terrestre para mejorar la economía, y eso está bien. Cuando nosotros escuchamos que no, van a hacer unas carreteras 4G o una doble calzada, bien, bueno, eso está bien, para mejorar la circulación y la economía. Y en síntesis, pues el Estado que fiscaliza, regula, distribuye, estabiliza y produce en una economía mixta. Entonces, mire, joven, eh, con lo que hemos visto acerca de el endémico debate entre capitalistas y socialistas, hoy día, pleno siglo XXI, no podemos basarnos mucho en los excesos de socialismo ni de capitalismo. Por lo contrario, en la economía mixta se busca que haya un, una confluencia entre el sector privado y el sector público para mejorar la economía. Pues obviamente así se dinamiza mucho más y no podemos desconocer el mercado. Ni China, que es comunista, maneja un cierto capitalismo autoritario, desconoce el mercado, porque es que todos vamos a necesitar del mercado y las relaciones comerciales.
Entonces, en ese sentido, la reflexión es hasta dónde está el Estado allí, hasta dónde tienen que regular el Estado. Entonces, mire, jóvenes, espero que con esta clase les haya aclarado ciertas dudas. Esto les va a servir además para que más adelante les voy a programar una evaluación virtual con base al capitalismo versus socialismo y de una u otra manera, pues ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? La idea es llevarlo a ustedes también a la reflexión en ese sentido y asimismo tener un pensamiento crítico frente a estas dos posturas, tanto de capitalismo como socialista. Pero no nos engañemos, hoy día no podemos caer en extremos, ¿ya? Ser extremista es decir que soy socialista o ser extremista es decir que soy capitalista. Ambos modelos son buenos, sí, pero los excesos de ambos lo llevan a que hoy día se den grandes dicotomías, grandes confrontaciones y como consecuencia, pues los principales afectados somos nosotros. Entonces espero que les haya gustado este video y